Vamos a empezar lo que es la fase 7 de este proceso de continuidad por la pandemia del COVID-19. Vamos a ver la clase 2.1. Ahora ya nos metemos en lo que es la lección 2. Vamos a ver la definición de las sucesiones geométricas. Y para ello vamos a resolver el problema inicial. Vamos a hacer cada una de las preguntas que plantea el problema inicial. Yo tengo acá las figuras que aparecen ahí. En este caso, tendría acá la figura 1. Esta sería la figura 2. Esta la figura 3. Y esta pues sería la figura 4. Ahora, el problema inicial dice, si el área del cuadrado en la figura 1 es 1, determina el área sombreada si cada cuadrado se ha dividido en 4 cuadrados iguales. Es decir, el lado de cada uno de los lados del cuadrado tiene como medida 1, tanto de base como de altura. Por lo tanto, el área es igual a 1. En la figura 1 el área es 1. Pero en las siguientes figuras lo que se hace es que se divide el cuadrado en 4 partes iguales. Es decir, la parte sombreada acá es una de las 4 partes que tenemos acá. Una de las 4 partes en que hemos dividido el cuadrado. Por eso podemos observar de que en la figura 1 tenemos el área que es 1, porque 1 por 1 es 1. Y en la figura 2 vemos de que el área es una de las 4 partes que hemos dividido. Es decir, la figura 2 sería su área igual a 1/4. En la figura 3 vemos de que si dividimos cada una en 4 partes iguales, tenemos lo mismo que en la figura 2, pero una de esas partes la dividimos en 4 partes iguales, tenemos una parte marcada. Y yo quiero saber cuál es el área de esa parte marcada. Si nosotros hacemos esto, lo voy a hacer acá a mano alzada, si cada una de las 4 partes la dividimos en otras 4 partes iguales, yo le he hecho mano alzada, no se ve perfectamente bien, en su cuaderno tal vez se vea mejor, en el libro de texto se ve mejor obviamente. Vemos de que hemos dividido el cuadrado en 16 partes y la marcada es una de esas 16 partes, entonces tendríamos 1 sobre 16. Ahora, vamos a ver qué dice el literal B. ¿Qué regla se puede establecer para encontrar el valor del área sombreada en cada figura? Como en este caso podemos ver de que aquí tenemos 1, luego tenemos 1 entre 4, porque hemos dividido en 4 partes iguales, y aquí hemos dividido en 4 partes iguales. O sea, una de las reglas que podemos observar es que nosotros lo que hacemos es dividir entre 4. Si dividimos 1 entre 4, obtenemos la figura 2. Y si ese 1/4 lo dividimos entre 4, si tuviésemos 1/4 entre 4, mire, colocamos un 1 en el denominador, 1 por 1 es 1, 4 por 4 es 16, mire, obtenemos la cantidad que hay en la figura 3. Entonces, siguiendo esa lógica, en la figura 4, si dividimos 1 sobre 16, que es el área de la figura 3, entre 4, ¿qué voy a obtener? Lo voy a hacer en esta esquinita. Tendríamos entonces 1 sobre 16 entre 4. Colocamos un 1 para hacer la fracción. Cuando dividimos fracciones multiplicamos cruzado, es decir, 1 por 1 es 1. Y 16 por 4 es 64. Entonces el área sería 1 sobre 64. Miren, vemos de que la regla que hemos descubierto en este problema es que vamos dividiendo entre 4 por cada figura, porque primero teníamos un cuadrado, ese cuadrado lo dividimos en 4 partes iguales y cada una de esas partes iguales la dividimos en otras 4 partes iguales, haciendo el mismo procedimiento en la figura 4. Si hubiese una figura 5, 6 o 7 haríamos exactamente lo mismo. Cada parte le dividiríamos en otras 4 partes iguales. Este es a lo que se le llama un fractal, el proceso de construcción de un fractal. Ahora, el literal C dice, de acuerdo al literal B, enlista los 7 primeros términos de la sucesión. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos 1, 1/4, 1 sobre 16 y 1 sobre 64. Vamos a enlistar los primeros 7 términos de esta sucesión. Bien, si dividimos cada uno de los términos entre 4,
a medida de encontrar los 7 términos, los 7 primeros términos de la sucesión, obtendríamos esto. Primero teníamos un cuadrado de área 1, luego dividimos en 4 partes iguales ese cuadrado, sombreamos una, el área corresponde a un cuarto, luego cada una de esas 4 partes la dividimos en otras 4, el área es 1 sobre 16 y siguiendo el mismo procedimiento tendríamos 1 sobre 64, 1 sobre 256, 1 sobre 1024 y 1 sobre 4096. Eso serían pues los 7 primeros términos de la sucesión. Ahora vamos a ver qué dice el literal D. Este es el literal C, lo que hemos hecho acá. Este es el literal D. El literal D dice, si se divide un término entre su anterior, ¿qué se observa? Realiza este procedimiento al menos 3 veces. Vamos a ver. Dice que si yo divido un término, por ejemplo, el segundo término, lo divido entre el primero, es decir, el segundo término es un cuarto y yo lo voy a dividir por el primer término, ¿qué voy a obtener? ¿Qué resultado voy a obtener? Para convertir ese 1 en fracción, colocamos un 1 en el denominador. Y cuando dividimos fracciones, lo que hacemos es multiplicar cruzado. 1 por 1 es 1 y 4 por 1 es 4. Mire, el resultado nos da un cuarto. Ahora vamos a dividir el tercer término entre el segundo término. Vamos a dividir el tercero entre el segundo término. Es decir, el tercer término es 1 sobre 16 y su término anterior es un cuarto. Entonces vamos a dividir 1 entre 16 entre un cuarto. Multiplicando cruzado, tendríamos acá como resultado 1 por 4 es 4. Siempre multipliquen desde acá primero, desde el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Luego multiplican el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. 16 por 1 es 16. Pero si 4 sobre 16, claro, no es lo mismo que un cuarto, pero si yo lo descompongo, o saco mitades o todo eso, mitad de 4 es 2, mitad de 16 es 8, siguen teniendo mitad de 2 es 1 y mitad de 8 es un cuarto. Mire, el resultado, para poner un solo la respuesta, el resultado es un cuarto. Mire, el mismo resultado que me dio acá, el mismo resultado me está saliendo acá. Pero dice que lo haga al menos 3 veces. Vamos a ver una tercera vez. Si yo realizo este proceso una tercera vez, es decir, si al cuarto término yo lo divido entre el tercero, el cuarto término es 1 sobre 64, y si eso lo divido entre el tercer término, que es 1 sobre 16, ¿qué resultado voy a obtener? 1 por 16, 16, y 64 por 1 es 64. Vamos a descomponer, mitad de 16 es 8, mitad de 64 es 32, mitad de 8 es 4, mitad de 32 es 16, mitad de 4 es 2, mitad de 16 es 8, mitad de 2 es 1, mitad de 8 es 4. Mire, el resultado es igual a un cuarto. Podemos observar de que si dividimos un término entre el término anterior, vamos a tener el mismo resultado. En este caso, el resultado sería un cuarto. Es decir, si yo divido el séptimo término entre el sexto término, 1 sobre 4096 entre 1 sobre 1024, el resultado, al simplificar, voy a obtener un cuarto. En todo voy a obtener el mismo resultado, muy similar a la sucesión aritmética, lo mismo, pero en el de la sucesión aritmética era restando, aquí es dividiendo. Entonces, ¿cuál es la conclusión que llegamos en esta clase? Veamos, una sucesión donde sus términos pueden obtenerse. Antes de leer la conclusión, vean que el resultado que me apareció es un cuarto. Y eso se lo digo porque, ¿y para qué me da un cuarto? O sea, ¿qué es eso? Veamos. Si bien es cierto, cada término lo obtenemos dividiendo entre 4. Pero usted puede hacer esto con su calculadora. Multiplique 1 por, ¿cuál fue el resultado que nos salió en el procedimiento del literal D? Un cuarto, ¿verdad? ¿Para qué me va a servir ese resultado? Multipliquemos 1 por un cuarto, es un cuarto. Ahora multipliquemos un cuarto por un cuarto. Es decir, el segundo término por un cuarto sería un cuarto por un cuarto. Para multiplicar fracciones ya es diferente. Numerador por numerador, denominador por denominador. Mire, 1 sobre 16.
tercer término. Ahora multipliquemos el tercer término por un cuarto, que vendría a ser 1 sobre 16 por un cuarto. Me dará 1 sobre 64. 1 por 1 es 1, 16 por 4 es 64. Miren. Vemos de que esta sucesión se obtiene multiplicando cada uno de los términos por un mismo valor. Similar en la aritmética, solo que en la aritmética era sumándole un mismo valor. Teníamos una diferencia. Aquí no, aquí estamos multiplicando por un mismo valor. Claro, nosotros decimos, dividimos entre 4, pero dividir entre 4 es lo mismo que multiplicar por un cuarto, es lo mismo. ¿Ok? Entonces vamos a leer la conclusión, ahora sí. Una sucesión donde sus términos pueden obtenerse multiplicando por un mismo número, como observamos acá, el término anterior, es decir, multiplicando un sexto, 1 sobre 16 por un cuarto, me da 1 sobre 64, multiplicando 1 por un cuarto me da un cuarto, es decir, obtengo los términos de la sucesión multiplicando por un mismo número, se le llama sucesión geométrica. Esa es una sucesión geométrica. Una sucesión geométrica tiene la propiedad que al dividir un término entre su anterior, el resultado siempre es el mismo, lo que habíamos hecho anteriormente de esto. Divido 1 sobre 16 entre 1 sobre 4, me da un cuarto. 1 sobre 256 entre 1 sobre 64 me da un cuarto. El resultado siempre va a ser el mismo, pero este resultado tiene un nombre. Este resultado, que yo le estoy multiplicando a cada término, no se llama diferencia, no. Este resultado se le conoce como razón. Esta es la razón, y la razón la vamos a representar con una letra R minúscula. Esa es la razón. Ahora, en los problemas, usted debe de determinar si las siguientes sucesiones son geométricas. En caso de serlo, especifiquemos la razón. Es decir, una manera para que usted lo pueda resolver: divida el segundo término entre el primero, el tercer término entre el segundo, el quinto término entre el cuarto término entre el tercero, y así de sucesivamente. Si obtiene el mismo resultado, ese resultado se le conoce como razón, y es una sucesión geométrica.